amigas, ¿qué tal? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es martes de moda y vamos a tejer un lindo gorro, el más fácil que han podido tejer, especialmente si son principiantes, porque vamos a tejerlo con punto musgo, pero con una particularidad, que no es tan difícil. Ahora está en tendencia mezclar colores, mezclar bloques de colores, y esto es la tendencia patchwork. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero esa es la idea, de mezclar colores pero en bloques, ¿sí? Y lo vamos a hacer juntas, así que manos al tejido. Para tejer este lindo gorro voy a utilizar dos lanas de diferente color que son de alpaca. Lo único que cambia es la marca realmente. Esta es alpaca real, que es lana ecuatoriana. Tiene un poco más de porcentaje de alpaca. Vamos viendo por aquí. Tiene el 60%. En cambio esta es lana peruana. Y tiene un porcentaje de 15% de alpaca. Pero las dos son muy bonitas para tejer y el terminado es excelente. Voy a tejer con un par de agujas circulares de número 5. Vamos a ponerle esta borlita que es de felpa. He escogido un tono más oscuro que el azul, que va a ser la base que predomina a nuestro gorrito. Siempre tengo a mi mano una cinta métrica, tijeras, aguja lanera y voy a usar un botón. El botón va a ser para la parte interna donde va a ir la borlita. Ya les voy a indicar. Este gorro lo voy a tejer de 50 centímetros de circunferencia por 23 de alto. Es la medida de la persona que va a recibir este gorrito. Y para 50 centímetros me dan 76 puntos. Y voy a tejer 20 vueltas de un derecho, un revés. Así que vamos montando los puntos. Hago un nudito. Y ese sería mi primer punto. Pasamos la aguja. Y vamos. Paso. Lazada, saco el punto y paso a la aguja. Lazada, saco el punto y paso a la aguja. Lazada, saco el punto y monto a la aguja. Lazada, saco el punto y monto a la aguja. Y de esta manera vamos a montar los 76 puntos. Una vez que he montado 76 puntos, vamos a hacer 20 vueltas de punto elástico, es decir, un derecho y un revés. Es la primera vuelta, por lo que el primer punto sí lo voy a tejer. Y vamos un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, así. Hasta que terminemos la vuelta. Ya está mi primera vuelta. Y ahora, a partir de la segunda, el primer punto lo paso sin tejer. Y los puntos los voy a tejer según cómo se presentan. Aquí viene el punto al revés y tejo al revés. Aquí está derecho y tejo derecho. Revés. Aquí está derecho. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés, derecho, y así termino mi vuelta y completo con 18 vueltas más
las 20 que necesito para el elástico. Ya tengo 20 vueltas de elástico, un derecho, un revés. Ahora yo he dividido en 4 partes y cada parte tiene 19 puntos. Entonces vamos a comenzar este bloque con el hilo azul, que es el hilo en curso. Y vamos a tejer punto musgo todo el resto del gorro, es decir, punto derecho. El primero no lo tejo y el resto punto al derecho. Ya tengo mis 19 puntos y ahora vamos con el color rosado. Dejo este hilo en espera. Y voy a dejar también un poco de hilo para que no se vaya a soltar los puntos y luego rematar. Tejo mis 19 puntos al derecho. Ya he tejido mis 19 puntos con el color rosado y ahora volvemos al color azul. Y la razón por la que les dice que dividan en 4 los hilos es porque no podemos llevar el hilo a tanta distancia. Entonces mejor es hacerlo así, obviamente, para que quede bien el trabajo. Ahora vamos por el hilo azul y asimismo vamos a dejar un poquito de hilo para el remate. Y tejemos los 19 puntos. Vamos a repetir lo mismo con el hilo rosado, haciendo los 19 puntos restantes. Ya terminé los 19 puntos restantes. Ahora damos vuelta al tejido. Pasamos del primer punto sin tejer y con todo derecho vamos a tejer los 19 puntos de color rosado. Y luego les indico cómo hacer el cruce para el cambio de color. Para ir al cambio de color, obviamente no vamos a seguir el tejido de esta manera. Así, porque quedaría separado. Entonces, como esta es la técnica patchwork, vamos a cruzar el hilo. No sé si lo dije bien, pero esa es la técnica. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Este hilo azul voy a cruzarlo así, por debajo del hilo rosado, y sigo tejiendo los 19 puntos con este color. Una vez tejidos los puntos de color azul, vamos a volver a cruzar para hacer con color rosado. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. El hilo rosado está por debajo
y lo paso hacia arriba. Y sigo tejiendo con el color rosado los 19 puntos. Ya he terminado con el color rosado y vamos a cruzar el hilo. Este hilo azul paso hacia arriba y el rosado hacia abajo. Paso hacia adelante el hilo y sigo tejiendo mis puntos al derecho. Este gorro es súper fácil, como ustedes ya están viendo. Lo único que sí deben tener paciencia y cuidado para que al cruzar los hilos no se les enrede, nada más. Si pueden poner cada bola en una funda amarradito para que no se les enrede, o poner en una caja, o tener cuidado simplemente para que no les pase nada. Entonces, una vez terminada mi segunda vuelta de mezcla de color, vamos a la siguiente para que vean el cruce de este lado al derecho. Vamos a tejer los 19 primeros puntos para enseñarles el cruce. Ya tejí los 19 puntos, obviamente al derecho, y vamos a hacer el cruce para el cambio de color del lado del derecho. Y simplemente lo que vamos a dar es una vuelta a los hilos. Paso hacia acá y así. Una vueltita. Para seguir tejiendo los 19 puntos de color rosado. No se preocupen si aquí al principio aparentemente está un hueco, porque luego al momento de cerrar ese hueco va a desaparecer. Entonces seguimos con los puntos de color rosado. Están mis puntos en color rosado y ahora vamos a cruzar para cambiar de color. Están los hilos así y voy a dar vuelta. Así. Y tejo mis 19 puntos. Ya están mis 19 puntos de color azul y vamos a cruzar al rosado. Damos vuelta así y listo. Tejemos los puntos de color rosado, obviamente todos al derecho. Tejí los primeros 19 puntos del lado del revés, paso el hilo hacia atrás y voy a cruzar. Tomo el hilo azul, paso hacia arriba. Este va hacia abajo para poder seguir tejiendo mis puntos al derecho. Y si ven cómo queda el hilo aquí, abrazado el uno con el otro. Entonces vamos a seguir con los 19 puntos. Terminamos ya con el hilo azul y lo pasamos hacia atrás. Tomo el hilo rosado y lo paso hacia arriba
y dejo hacia abajo el hilo azul. Paso adelante el rosado obviamente para seguir tejiendo mis puntos al derecho. Una vez que termino el color rosado, voy a hacer el mismo cruce para cambiar al hilo azul. Y del lado del derecho vamos a cruzar como ya les indiqué en la vuelta anterior. Y nos vemos cuando estén 18 vueltas. Miren amigas, como el diseño del punto es el mismo, que es punto musgo, yo me adelanté y tejí el siguiente bloque. Y lo único que hice es cambiar de color, pero la unión es la misma, tal como les indiqué. Tanto este bloque como el de arriba tienen 18 vueltas. Ahora, en el caso de los cambios de color, yo no le hice aquí con el nudo cirujano como normalmente lo haría cuando se me acaba el hilo y voy a seguir. Aquí es cambio de color y los hilos ya vienen en curso. Entonces yo lo hice de esta manera. Porque al hacer el nudo del cirujano quedaría mucho hilo de diferencia y pasaría hasta acá. Y eso no quiero. Entonces aquí yo he realizado el nudo normal. Es decir, tomando los dos así y listo. Apretando bien y no se sale. De la parte de aquí ya he rematado los hilos que quedaron al principio y dejé este para indicarles cómo lo hice, que es súper fácil también. Vamos a usar nuestra agujita y ahí vamos a perder este hueco también. Entonces lo hacemos de esta manera. Voy a tomar el hilito de aquí, que es el primer punto del inicio del azul. Paso. Paso también al de arriba y ahí paso mis dos vueltitas de remate. Y ahora voy a pasar por aquí, ahí, luego por acá y luego por aquí. Y luego me regreso tomando el hilo de aquí, así, por acá y queda perdido por completo el hilo. Y no se nota. Listo. Entonces, una vez que están rematados por acá los hilos, vamos a seguir. Estos hilos ya se cierran cuando unimos el gorro, no hay problema. Por aquí está mi hilo azul del comienzo y listo. Empezamos entonces con el azul y dejamos un poco de hilo para tejer de igual forma que ya lo hicimos.
Obviamente aquí, como es cambio de color, el primer puntito sí lo tejo. A partir de la segunda vuelta, el primer punto ya no. Y vamos a seguir tejiendo tal como les indiqué al principio, las uniones, hasta tener 16 vueltas. Porque la 17 y 18 es para tejer disminución. Entonces, sigamos, amigas. Bien, amigas, ya tengo 16 vueltas y ahora vamos a reducir los puntos en las dos últimas vueltas. La verdad que este gorro es súper fácil, como ustedes ya vieron. El único trabajo que van a tener es completar las vueltas en cada bloque. Ahora vamos. Tejemos 2 puntos juntos, así. Dos puntos juntos. Aquí se chocan los dos puntos de diferentes colores. No importa, porque esos dos los vamos a hacer con el mismo color. Luego voy a hacer el cruce de mi hilo. Así. Y disminuyo en la parte de color rosado. Tejo 2 puntos. 2 puntos juntos. Así. Así. Dos puntos juntos. Aquí no tengo problema porque terminamos par. Hacemos el cruce del hilo así y tejemos 2 puntos juntos. Así. Así. Aquí de nuevo quedamos con los dos puntos de diferente color y los tejemos con el mismo color azul. Ahora vamos a cruzar el hilo. Y tejemos 2 puntos juntos con color rosado. Ahora vamos por la vuelta 18, que es la última, y también la hacemos con disminución. Entonces vamos. Tejemos 2 puntos juntos. 2 puntos juntos. Así. Aquí está el rosado y el azul. Los tejemos juntos y luego, como estamos al revés, pasamos adelante el hilo para cruzar el otro. Y seguimos tejiendo 2 puntos juntos.
así. Aquí me topo azul y rosado y los tejo juntos con este color. Ahora cruzo el hilo y hago lo mismo. Aquí no tengo problema porque terminé en par, entonces voy a cruzar el hilo para terminar las disminuciones con el color azul. Hago el cruce y lo mismo, 2 puntos juntos. Bien, amigas, una vez que ya hice la vuelta 18, vamos a rematar. Y como voy a cerrar con el hilo de color azul, entonces estos hilitos los he recortado para luego rematar. Y vamos a cerrar entonces. Aquí tomamos los dos primeros puntos y los pasamos juntos. Monto el hilo. Tomo el siguiente punto y paso. Monto el punto y tomo el siguiente y paso. Así. Aquí estoy cerrando de la manera más apretadita. Para luego encarrujar el gorro. Así. Monto y cierro. Monto y cierro el punto. Una vez que está cerrado, vamos a rematar y dejo un poco de hilo para coser el gorrito. Entonces por aquí paso el hilo y listo. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera vamos a fruncir esta parte. Ahora vamos por el lado del derecho, pasamos la aguja hacia el otro lado y vamos a ir por cada punto así. De este lado tomamos el punto así. Ahí. Pasamos por cada cadenita. Así. Así hasta terminar todo el círculo. Una vez pasado el hilo por todo el círculo que se forma con los puntos que cerramos, voy a fruncir. Así. Logrando cerrar este orificio donde luego va a ir nuestra borla. Ahí. Así. Voy a hacer un remate por aquí y listo.
Ahí está. Miren qué bonito que queda. Ahora vamos a cerrar el resto del gorrito. Ahí, para que puedan ver mejor, les voy a poner. Y vamos a cerrar. Tomo este hilo y el hilo del primer punto que está por acá. Y como aquí es punto musgo, es más fácil cerrarlo para que se vea bien por la parte del derecho. Vamos a tomar este hilito y el hilo de aquí, que se forma como churito. Vamos al siguiente hilo y unimos con el de acá. Este churito con el churito de acá. Ahí. Y pasamos hacia abajo el hilo. Este churito lo unimos con el otro, así. El churito de abajo, que es el que sigue, así. Haciendo que coincida, obviamente, para cada cambio de vuelta, así. Ahí, y tomo el otro churito. Este churito con el de aquí. Estamos cerrando súper fácil punto musgo. Y miren cómo queda. Queda igual que las uniones de acá que están tejidas. Vamos a seguir. Siempre tiene que coincidir cada churito de un lado con el otro. Al pasar el hilo de un lado a otro no van a fruncir tanto para que no les quede feo, sino a lo que el hilo les dé. Ahí. Así. Ahora vamos a hacer lo mismo con el hilo rosado y este lo dejamos hacia adentro para luego todos los hilos que hayan quedado rematarlos. Una vez que ya he cerrado la parte rosada, vuelvo a la parte azul. Siempre que cerremos en punto musgo, vamos a hacerlo por el derecho. ¿Sí notan la diferencia? Y acá, en cambio, al revés. Entonces siempre vamos a unir cuando sea este tipo de trabajos de dos colores y con punto musgo por el lado del derecho. Entonces por aquí voy a tomar este churito que se hace al final de cada vuelta
con el de acá, así, y paso. Este churito y paso, así. Este churito que se forma aquí con el de acá, así. Súper sencillo, súper fácil. Miren. Se me soltó el hilo, pero no importa. Vamos a terminar nuestro gorrito y va a quedar súper bonito, súper chévere. Ahí. Así. Y listo. Este es el último churito. Y lo tomo por aquí. Y miren cómo queda. Muy bonito el cosido. Ahora voy a dejar en espera este hilo. Y me voy con el hilo del inicio. Y ahora entonces vamos a unir nuestro gorrito igual por el lado del derecho. Y lo hacemos de esta forma. Vamos a la base. Y vamos a tomar este con este. Ahí para que vean mejor. La costillita de la cadenita que se forma aquí, este de aquí. Y el de acá. Es decir, los hilos de dentro. Este está de este lado para adentro. Y tomo el otro hilito de la cadenita, que también está hacia adentro. Ahí. Así. Ahí. Así. Por aquí. Y listo. Ahí. Ahí, este hilito de la cadenita con este de acá. Y ya estamos terminando. Ahí. Ahora vamos a hacer el doblez del gorro. Y vamos a tomar una puntadita por aquí, así, por aquí, y la última para ir hacia adentro.
aquí vamos a hacer nuestro remate. Disculpen si es que de pronto no notan mucho lo que estoy haciendo, pero la combinación de color una vez que terminamos es hermosa. Ahí, para rematar. Y este hilo simplemente lo vamos a perder por aquí entre estos hilos. Ahí. Ya he unido con el otro poquito de hilo este lado y el resto queda suelto. Ahora voy a sacar mis marquitas. Y vamos a colocar el pompón. Me voy hacia adentro del gorro y aquí está, de los hilos, ¿se acuerdan que quedaba de cada lado? Yo rematé los de color rosa porque con el otro obviamente se acuerdan que unimos el gorro y me quedó este suelto. Entonces con este vamos a pegar el botón. Voy a hacer una puntadita hasta el centro y paso por el centro así. Ahí. Así. Ahí. Y listo. Vamos a rematar por el lado del derecho porque luego ese hilo se pierde. No hay ningún problema. Ahí. Y listo. Ahora con un crochet delgadito vamos a pasar la borla. Primero perdemos este hilito por aquí y listo. Ahora estas borlitas tienen un elástico por aquí y me voy a ir a mi gorro tratando de ubicar en el centro el crochet aquí para que nos quede bien cuadradito por aquí, eso, y voy a alcanzar el elástico y pasamos ahí. Pasamos donde está el botón y listo. Miren cómo queda. Ahí está nuestro gorrito. Miren cómo quedó de bonito. Y ahí está listo. Para dentro de poco que viene mi hijo con su esposa
y poderle entregar por su cumple. Ya vieron que no es difícil, así que hagan ustedes también, amigas. Es un bonito regalo. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper lindo este gorro? Yo le he puesto de nombre Jaque Mate. ¿Y por qué? Porque a pesar de no ser exclusivamente cuadrado como es la tabla de un ajedrez, porque obviamente tiene cuadraditos de blanco y negro, yo le hice en forma rectangular, rompiendo un poquito el esquema de lo que es el tradicional juego para trasladarlo al juego del tejido. Déjenme en sus comentarios qué más quieren tejer conmigo en Martes de Moda. Yo a todas trato de leerlas y si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis videos y no se pierdan uno solo. Deben mirar siempre los videos de principio al fin. ¿Por qué? Porque de repente por ahí yo les salgo con alguna sorpresa y después ustedes no se enteran. Así que miren los videos de principio a fin, amigas, y déjenme cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes no entendieron o que quisieran aprender. Yo no les canso más porque estoy preparando muchas cosas muy bonitas que yo sé que les va a gustar. Así que nos vemos en el próximo video de Jueves de Puntadas. Bye.